10 de la mañana, 5 minutos, una vez más en Arriba Gente tenemos la posibilidad de recibir y dialogar con Marcelo Acuistapache. Bienvenido, Marcelo. Muy amable, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí. Bueno, en más de una oportunidad hemos hablado con Marcelo a propósito de sus métodos para combatir diferentes adicciones, pero también de sus métodos a la hora de ser de importante ayuda en el esclarecimiento de muchos casos policiales, de muchas investigaciones policiales. Muchas veces los datos aportados por Marcelo, y hemos tenido en más de una oportunidad la suerte de contar con su presencia y que nos mencionara alguno de esos hechos, bueno, estos elementos parapsicológicos han sido claves en la dilucidación de algún caso. Eso a su vez genera, me imagino, Marcelo, una tremenda expectativa en los familiares, en la gente allegada a aquellos casos que lamentablemente no se resuelven o no terminan de encontrarse esas claves, esas pistas, como que debes estar en forma permanente jugando un poco, y cuando digo jugando lo estoy diciendo en el sentido metafórico del término, con esas angustias y a su vez con esos alivios que se generan cuando las claves que aparecen son buenas noticias. Sí, en realidad, digo, siempre soy el primero en sorprenderme en este tipo de casos y como tú decís, a veces uno está en el medio de diferentes situaciones que generan lógicamente angustias tremendas y después expectativas también a veces por el tema de la parte de investigación, ¿no? Claro. De la parte policial. Lamentablemente en esto que hago no hay un protocolo porque la ayuda viene de diferentes lugares. A veces viene del lado de Fiscalía, a veces viene del lado de la policía, a veces viene del lado de la familia por la desesperación, que tratan de agotar de alguna manera todas las herramientas como para tratar de obtener algún tipo de información. Antes de entrar en casos puntuales, Marcelo, siempre tuve la duda. ¿Tú no encontrás ningún tipo de resistencia en las autoridades cuando, sino todo lo contrario, muchas veces son las autoridades que te llaman para ver si podés aportar sobre, no sé, un determinado lugar, un determinado sitio, algún tipo de datos? Por lo general sí, digo, el tema que esto es que nunca va a alcanzar todo lo que hago, digamos, como para demostrar de que realmente funciona, digo, porque de hecho todos los casos son diferentes y el aporte que yo puedo hacer también lo es. No hay un caso igual a otro y en definitiva hay mucha, digamos, no solo sectores de la policía o en el caso de Fiscalía, por ejemplo, que desde hace años piden colaboración porque saben que la información que yo paso tiene mucho que ver con el caso en sí, en cuestión. Lógicamente que lo que yo hago es un aporte de información. Luego eso tiene que sustituirse por investigación científica, porque si no, nunca queda de la órbita del pensamiento o de la imaginación, ¿no? Entonces, tu metodología para poder encontrar un lugar, visualizar algo. O sea, yo siempre me manejo sobre una teoría de que esto tiene una base física, ¿no? O sea, la física que yo puedo acceder en estas características es la física cuántica, porque la física tradicional, a mi criterio, está equivocada, ¿no? O sea, el espacio-tiempo no existe. Yo hablo de física cuántica porque el hecho de estar vivos, estamos emitiendo información a través de los sentidos, y es como que fuéramos una especie de GPS natural que estamos emitiendo información de forma constante. Lo que no tenemos es una herramienta o la tecnología para capturar esa información. Pero yo estoy convencido que una mente entrenada puede obtener esa información. Entonces, lo que yo he desarrollado es una metodología que se llama sustitución de percepciones, que en realidad había un vidente hace muchos años, que incluso fue uno de los que colaboró en la búsqueda de cuando cayó el avión en los Andes. En los Andes. Que es un holandés que yo no sabía que él existía. Y después que yo había empezado a incursionar en un desarrollo de esa metodología que yo le llamo sustitución de percepciones, descubrí que él ya generaba o trabajaba sobre esa línea en coordinación con las autoridades. Básicamente lo que hago es, por eso a veces pido nombre completo, fecha de nacimiento, una fotografía y una prenda. Siempre digo que no es para hacer una brujería, sino que lo que hago es emitir la información que solo esa persona puede estar generando. Es como que fuéramos un teléfono, una línea de celular, y yo lo que hago es emitir la información
buscando a esa persona. Si la persona está viva, de alguna manera ingreso a través de su emisión, interactúa con la corteza terrestre y me vuelve la información. Por eso la información que yo recibo es a través de los sentidos. Puede ser sensaciones, visualizaciones, oír, a través del oído, a través del olfato. Todo lo que es sensación, yo trato de alguna manera transmitirlo en esa descripción y después por lo general y sorpresivamente, porque siempre termina coincidiendo en la gran mayoría de los casos, empiezo a visualizar de macro a micro. O sea, es como que uno tuviera posibilidad de posicionarse en el lugar donde esa persona está y de alguna manera tratar de visualizar el entorno. Y si hay una montaña, bueno, describo una montaña. Luego es como que tú encontrás una montaña con determinadas características y ves un puente con determinadas características. Vas al puente y después ves un lago con determinadas características, vas a ese lago y hay una casa con determinado color. Entonces lo que haces es ir sustituyendo esas percepciones y cuando llegás al micro, a la parte más chica de esa visualización, empezás a provocar una búsqueda desde el punto de vista científico, o a buscar un testigo, o a buscar restos y... La gran mayoría de los casos es increíble las coincidencias, porque muchas veces son casos de México, de Argentina, de España, de Chile. ¿No importa la lejanía? De hecho, no se acaba de resolver un caso en Argentina, que era un poco también uno de los motivos por los cuales te queríamos invitar. Se acaba de resolver un caso de Argentina de una desaparición. De hace 3 años. De hace 3 años, se resolvió hace poco, y ahí habías sido consultado por la familia. Bueno, sí, vino el contacto por un conocido de la familia. ¿Cómo era el caso, Marcelo, para que la gente lo El tenga caso presente? es en Salta, en Argentina, fue hace 3 años. De hecho, son esos casos que... O sea, es importante aclarar que a mí por semana me llegan entre 3 y 4 casos de diferentes partes del mundo, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿Te contactan? Me contactan, primero me contactan por mail. Después me envían, por lo general, una caja, un paquete con información, con la foto, con una prenda, muchas veces con las características de dónde fue que desapareció. Y yo lo que hago básicamente es empezar a trabajar con la cantidad de información que me mandan básica, pero muchas veces no sé ni dónde está, ni las coordenadas, ni el lugar exacto donde ocurrió. Sin embargo, las coincidencias de esa visualización después son determinantes en el aspecto de la búsqueda. ¿Y este caso de Argentina cómo fue? Y en este caso me contactó una conocida de la familia, es un pueblito que está a unos 100 kilómetros de Salta, es una joven de unos 25 años, tendría ahora, en ese momento aparentemente tenía una relación con una persona no permitida, o sea, tenía un amante, digamos, que no, de alguna manera no estaba bien vista porque había un acercamiento de parentesco y aparte la posición de esa persona, digamos, como que la comprometía, ¿no? Aparentemente, o sea, dentro de ese pueblito todos sabían, pero, digo, se mantenía en silencio. Un secreto a voces, digamos. Un secreto a voces. Me llega la ayuda. Es una mujer la que desapareció. Es una joven, sí, una mujer de 20 y pocos años. Me llega el pedido de ayuda por parte de una amiga de la familia, porque ellos eran, esa joven o la familia de la joven eran de muy pocos ingresos, digamos, bastante inculta, por decirlo de alguna manera, y que no tenían manejo con todo el tema de contactos. Bueno, ellos sabían de mi trabajo. Y bueno, y me mandan la prenda, me envían el nombre, la fecha de nacimiento, los datos. Y como habitualmente trato de ponerme a trabajar, es tratar de generar la emisión. Lo primero que hago es, cuando me llega un caso, es ver la situación de la persona. ¿Qué quiero decir con eso? Si la persona, por ejemplo, la persona está viva, yo toco la prenda y interactúo en cuanto a la información. Si la persona está fallecida, toco la prenda y me genera como un desprendimiento de energía. Es como una descarga eléctrica que te va de la base de la nuca hasta la espalda. O sea que ya en un primer momento te da la certeza de si esa persona desaparecida está viva o muerta. Primero lo que hago es descartar si está viva o está muerta. Y ahí hay como diferentes tipos de percepción. O sea, hay como 3 categorías. Muerte natural,
que te genera un desprendimiento leve y constante y por lo general visualizás todo en torno de ocres. Luego tenés muerte por violencia, que es como que una descarga intensa y después otra leve, intensa y leve, y empezás a visualizar todo en colores chirriosos y como que fuera un video colorido de esos de los años 90. Y luego lo que tenés es la más desgarradora, por decirlo de alguna manera, es el suicidio. Cuando una persona se quita la vida, tú tocas la prenda de un suicida y es como que te electrocutan prácticamente y básicamente vivís los últimos instantes de esa persona. Si la persona se ahorcó, si la persona se disparó, si se envenenó, si se ahogó, en definitiva es como que esos últimos segundos los vivís intensamente y por supuesto es bastante desagradable. ¿Y en este caso aportaste esa información a la causa? Aporté información, me generaba un desprendimiento intenso y leve, coloridos, había un hombre involucrado, 2 más como independientes, me daba la sensación de que era por ahorcamiento y después... Una muerte violenta, un homicidio. Muerte violenta, un homicidio. Y después una de las características que me llamó poderosamente la atención, porque en mi vida y en ningún caso que había colaborado me había pasado, era que veía una especie de barranco, como con agujeros, y asociado a loros. ¿A loro? A loros. Oro. Loros. Loros. Aves, loros. Entendí oro. No, loros. Como que fuera un barranco de los loros o la barranca donde los loros anidan, por decir de alguna manera, desconociendo totalmente el ¿Nunca lugar. estuviste en el lugar ni nada? No. Digo, todo desde Montevideo. De Montevideo. Y después me venía algo asociado a una especie de tarrina azul, como que fuera un barril azul donde me da la sensación de que el cuerpo estaba en ese lugar. O sea, totalmente diferente a cualquier otro caso que hubiera podido colaborar. Marcelo, ¿puedo mostrar esto? Sí, yo lo que hice fue cubrir el nombre, digamos, por un supuesto. tema de respeto porque está justamente... Vamos a mostrar lo que son los... investigación. Esto lo vas haciendo en el momento que tenés esa visión, es decir, al mismo momento que las vas teniendo. Al momento que voy percibiendo, lo que hago es ir anotando y voy escribiendo y voy dibujando dentro de mis posibilidades, tratando de alguna manera de definir elementos y situaciones y lugares. Por ejemplo, acá está la carta que me envió de ayuda. El pedido de ayuda. El pedido de ayuda. Y luego hay una... Esta información que yo envío también se traslada a nivel de fiscalía, de investigación. Ajá. El tema que esto corre, digamos... Como es un pueblo pequeño, va derivado hacia Salta, entonces muchas veces terminás hablando, digamos, con gente que no había tenido contacto desde un principio, por decirlo de alguna manera. Entiendo. Pero claro, cuando la información que yo envío empieza a tener correlación con el lugar y la investigación, es ahí donde empiezan a pasar de alguna manera a carpetas de investigación. Como que esto empezó a tener sentido, la barranca de los loros, por decirlo de alguna manera. Esto empezó a tener sentido porque se hace un relevamiento con la policía de la zona y encuentran un lugar con determinadas características, digamos, extremadamente coincidentes, ¿no? Yo no sabía que había loros que anidaban de esa manera, porque estoy acostumbrado a ver los loros en el Parque Rivera, ¿no? Acá tenemos fotografías de lo que vendría a ser ese lugar que tú habías visto de alguna manera y empiezan las coincidencias. Empiezan las coincidencias, ¿no? Entre las coincidencias es que hay un lugar a una distancia similar a la que yo describía, muy parecido y las características de que los loros anidan en ese lugar. Luego se empieza a hacer una búsqueda y se encuentra con un barril azul en determinado lugar, pero, digamos, la búsqueda que se inicia es como infructuosa, incluso van con perros. No se encuentra nada. No se encuentra el cuerpo, digamos, en definitiva. Incluso ese caso terminaron procesando a algunas personas porque encontraron la campera de ella, encontraron un celular, pero, digamos, daban como pistas falsas los mismos involucrados y si bien pudieron procesarlos, nunca apareció el tema del cuerpo. Lo que ocurrió fue que, incluso por eso no manejo el nombre, porque está todavía a nivel de fiscalía, digamos, de alguna manera se tiene que corroborar toda la información, pero me llamaron hace 3 semanas justamente de que había habido una crecida en ese río, creo que es el río
Guayaquil o una cosa así, que es después deriva en el Paraná después. Y había habido una crecida y se había de alguna manera inundado esa zona de barranco que hacía años que no se inundaba. Y se había, digamos, de alguna manera roto esa parte de ese barranco y había aparecido una tarrina allí y le llamó la atención a unos pescadores que pasaban de lejos y fueron a abrir y cuando encontraron la tarrina había un cuerpo dentro, ¿no? De una mujer con las características, por supuesto que en 3 años eso se deteriora, está todavía en estudio, pero... las características... Claro, se estarán haciendo los exámenes de ADN, correcto, pero todo indica que sea el cuerpo este. Todo indica, y lo sorpresivo de esto es que 3 años después, incluso, es la información que ella, aparte de la carta, me van enviando fotografías de los lugares, independientemente que a nivel de fiscalía me mandaban por mail, esta gente amiga que buscaba información y me iban enviando información y de hecho en el lugar donde apareció habían estado buscando y no lo habían podido encontrar, ¿no? Incluso todo esto me sorprendió y empecé a buscar la información que yo tenía y claro, tengo cajas y cajas y cajas y no lo encontraba por ningún lado. Y yo digo, y anoche, a las 11 de la noche, digo, pero bueno, voy a pensar el primer lugar donde me viene, y me vino un mueble que tenemos en el atelier en el fondo, que siempre se guardan cosas que no tienen nada que ver con lo mío. Y fui al lugar y estaba el sobre con la carta, con todo. Y yo dije, no, se ve que funciona todavía. Se ve que funciona todavía. Bueno, lo aplico en... Obviamente estamos hablando de un caso, en este caso una situación que se da en la República Argentina que tiene además eso, ¿no? Como ingrediente el hecho de que Marcelo diga una zona absolutamente desconocida, el cómo logra visualizar, así podríamos pasar con más de una investigación, inclusive nos quedan muchas preguntas porque están aquellos casos, como te decía, de los que de repente no se sabe nada, como el de Mónica Rivero. El otro día me tocó pasar por la esquina de la peluquería y volví a recordar la imagen que fue la última imagen que se tuvo y que se supo. En ese caso Marcelo la ve viva a Mónica Rivero. Sí, yo la veo viva y la veo muy cambiada, ¿no? La veo muy cambiada y muy activa. Digo, de hecho, eso me llevó un poco a confrontarme un poco con lo que... O sea, yo la veía viva y cambiada y parecía que la familia no estaba contenta con que la veía viva, ¿no? Claro, sí. Siempre es al revés, ¿no? Porque digo, yo incluso cuando percibo la muerte trato de manejar. Claro, ¿cómo comunicarlo? Y cuando yo la veía viva, incluso yo trataba de posicionarme, porque es increíble, uno se posiciona con todos esos elementos, es como que te metes dentro de la vista de la persona, ¿no? Como que ves la foto y te pones dentro y empezás a ver, y yo me veía reflejada, o sea, ella se veía reflejada, y era otra persona, porque la veía rubia, de pelo más delgada, se había cambiado los lentes, o sea, era otra persona, y estaba activa, ¿no? A mi criterio, digo, ella... No está cerrado para nada, entonces. Para mí no. Porque en cualquier momento puede aparecer algún elemento de alrededor que te permita ubicarla. Ubicarla, digo, sí, no sé por qué más o menos geográficamente. No es un caso que yo ahora esté trabajando, ¿no? Independientemente, digo, pero lo que yo pienso sí que va a ser un caso que se va a resolver y, digamos, y para el caso de Mónica, para ella, bien, porque va a seguir viva, digamos, de alguna manera. No sé desde el punto de vista legal cómo terminará, pero a mi criterio, ella está bien, ¿no? Los tenemos, ya está. No, me veo tentado desde que pedirle a Marcelo que cierre los ojos a ver si ve a Mujica candidato. No, yo ya política no. Mejor que no, esa es impredecible, Marcelo. Política y fútbol. Esa es impredecible, Marcelo. Ya me ha traído problemas. Muchísimas gracias, Marcelo. Es un placer una vez más haber estado junto a Marcelo Acuistapache aquí en la mañana de Arriba Gente.